El taoísmo es una tradición filosófica y religiosa muy rica, ha sido un factor enorme en la historia china y, más recientemente, también en el mundo occidental. El texto taoísta más famoso, el Tao Te Ching, escrito por el probablemente mítico autor Laozi, es hoy un texto muy popular e influyente, tal como lo fue hace más de 2000 años. Aparte del Tao Te Ching, el texto conocido como Xuanzi es probablemente el libro más importante e influyente de todo el taoísmo. Lleva el nombre de su autor, quien también es conocido como Xuanzi, aunque su nombre real era Xuan Zhou, que significa literalmente Maestro Xuan. No sabemos mucho sobre su vida, aunque probablemente vivió entre los siglos 4 y 3 a.C., durante el llamado período de los estados combatientes en la historia china. Algunos estudiosos sugieren fechas aproximadas entre el 369 y el 286 a.C., pero todo es bastante incierto. A diferencia de Laozi, sin embargo, el maestro Xuan probablemente fue una persona histórica real, y al menos parte del texto que lleva su nombre fue muy probablemente de su propia autoría. Como dije, nació durante el turbulento período de los estados combatientes, después de la caída del Imperio Zhou occidental, pero antes de la unificación de China bajo la dinastía Qin. Fue una época muy caótica y dividida, pero también una que produjo una gran cantidad de escuelas y movimientos filosóficos que perdurarían durante mucho tiempo. De hecho, es durante este período que Confucio presenta sus ideas filosóficas basadas en un fuerte ritualismo y la piedad filial, desarrolladas posteriormente por su discípulo Mencio, y que llegarían a convertirse en la escuela de pensamiento más influyente en la historia china. También es en este período que aparece Mozi, opositor de Confucio, quien argumentaba que el énfasis en rituales y ceremonias era un desperdicio de recursos, y defendía en su lugar la idea de un amor universal hacia todos los seres humanos, junto con una preocupación por su bienestar material bajo una especie de deidad antropomórfica. Asimismo, este periodo nos trajo a los primeros autores y filósofos taoístas, incluyendo a Xuanzi o Maestro Xuan. Es una figura bastante enigmática, cuya vida permanece en gran parte envuelta en el misterio. Sin embargo, obtenemos cierta información básica a partir de una breve biografía escrita por Sima Qian, donde se nos dice que Xuanzi era originario de Men, en el estado de Son. De estos relatos surge la imagen de un individuo casi ascético, una especie de sabio excéntrico que vagaba desafiando las suposiciones de los demás, no muy distinto de Sócrates en la antigua Grecia. En una historia, se dice que Xuanzi fue invitado por un rey a servir como primer ministro, a lo cual simplemente se rió en su cara y respondió: 1000 medidas de oro son una gran riqueza, y el cargo de primer ministro es una posición elevada, sin duda. Pero, ¿acaso no has oído hablar de la historia del buey ofrecido en sacrificio? Es alimentado generosamente durante años y vestido con las mejores telas bordadas, solo para ser llevado un día al gran templo para ser sacrificado. Cuando ese día llega, aunque deseara ser un simple cerdito abandonado, ya es demasiado tarde. Así que vete, no me contamines. Prefiero disfrutar revolcándome en el barro antes que ser controlado por un gobernante. Si esta historia es verdadera o no, es difícil de decir, pero cualquiera que haya leído el Xuanzi probablemente estará de acuerdo en que encaja perfectamente con su personalidad y tono. En cualquier caso, nuestro principal interés no es tanto su biografía, sino el texto que dejó atrás, una obra profundamente influyente que ha marcado a generaciones posteriores. El Xuanzi es una obra provocadora, divertida y desconcertante, comparte muchos temas y conceptos con el otro clásico taoísta, el Tao Te Ching, pero a menudo los expresa de maneras más crudas y muy diferentes, además de introducir una gran cantidad de imágenes e ideas nuevas, profundas y sorprendentes. Cuando hablamos del Xuanzi como libro, generalmente nos referimos a 33 capítulos o secciones que tradicionalmente han sido compilados como un solo volumen. Hoy en día, sin embargo, tenemos una visión algo distinta. Los primeros 7 capítulos se conocen como los capítulos internos y se consideran, por lo general, obra del propio maestro Xuan. Presentan un estilo relativamente coherente y sus ideas parecen consistentes. Los capítulos restantes, del 8 al 22, llamados capítulos externos, y del 23 al 33, conocidos como capítulos misceláneos, no fueron escritos por Xuanzi según la mayoría de los estudiosos actuales, sino por autores taoístas posteriores,
probablemente discípulos o seguidores inspirados por él, dentro de un período aproximado de 150 años después de su muerte. Pero, ¿qué dice realmente este texto? Pues, en términos simples, es una expresión de esa corriente de pensamiento o filosofía que más tarde llegaría a conocerse como taoísmo. El taoísmo propone que existe un principio esencial llamado el Tao, que significa camino, el cual se encuentra en el centro de toda la existencia. En otras palabras, el Tao es el modo y el flujo de la naturaleza y del universo. Es un principio que no puede ser comprendido ni articulado completamente, a veces se concibe como una unidad que abarca todas las cosas y que se oculta bajo una apariencia de multiplicidad. Para el taoísta, el objetivo de la vida es vivir de acuerdo con el camino del Tao, el camino del camino, por así decirlo, mediante la práctica del Wu Wei, que significa acción sin esfuerzo o inacción, es decir, abandonar nuestra voluntad individual y vivir espontáneamente conforme al Tao y a su flujo natural. Existen muchos textos taoístas, como el Dao de Jing y el Liezhu, pero el Zhuangzi en particular es tan fascinante porque su lenguaje y sus imágenes son desconcertantes y eclécticos. El texto a veces es casi completamente indescifrable, en otras ocasiones, resulta profundamente estimulante desde el punto de vista intelectual. Pero la mayoría del tiempo es todas estas cosas a la vez, lo cual es precisamente lo que lo hace tan interesante de leer. Una de las características centrales del Zhuangzi es su actitud profundamente escéptica hacia el conocimiento o la certeza. En muchas secciones expresa la imposibilidad de alcanzar una certeza absoluta sobre cualquier asunto, prefiriendo, en cambio, no formular preguntas y permanecer en silencio. Incluso afirma que lo que él mismo dice es, en última instancia, un compromiso, porque las palabras nunca pueden representar la realidad. En una de las secciones más conocidas, Zhuangzi pasea con su amigo Wisi, y al contemplar unos peces en un estanque, se desarrolla la siguiente reflexión. Zhuangzi y Wisi paseaban por el puente sobre el río Hao. Zhuangzi dijo, los peces nadan libremente, siguiendo las aberturas por donde se mueven, esa es la felicidad de los peces. Wisi dijo, tú no eres un pez, ¿cómo sabes la felicidad de los peces? Zhuangzi respondió, tú no eres yo, por lo tanto, ¿cómo sabes que yo no sé la felicidad de los peces? Wisi dijo, yo no soy tú, es cierto, así que no sé lo que es ser tú, pero, del mismo modo, como tú no eres un pez, mi argumento de que no puedes conocer la felicidad de los peces sigue siendo válido. Zhuangzi dijo, volvamos al punto de partida. Tú preguntaste, ¿cómo sabes la felicidad de los peces? Por lo tanto, ya sabías que yo lo sabía. Lo supe desde aquí, sobre el río Hao. Lo que Zhuangzi está haciendo aquí es, en cierto modo, responder a los filósofos que lo precedieron, como Confucio y Mozi. Todos estos filósofos afirmaban tener su propio Dao, su propio camino, su propia verdad. En ese tiempo, la palabra Dao se utilizaba de diversas maneras, pero en parte servía para designar una escuela de pensamiento, o un camino hacia la verdad o hacia la organización de la sociedad. Así, filósofos como Confucio y Mozi tenían su propio Dao, su propia verdad o su propio método para alcanzarla. Zhuangzi y los demás autores taoístas responden a esto invirtiendo la idea del Dao. De manera irónica, lo transforman en algo completamente libre de reglas y directrices, en otras palabras, en lo opuesto al significado tradicional del término. Entonces el Dao pasa a ser algo inefable, una verdad que, aunque es la verdad, no puede describirse ni comprenderse plenamente, pero que, sin embargo, está en el núcleo de todo lo que existe. En otra sección, a la vez cómica y profunda, se dice, esto es también aquello, y aquello es también esto. Aquello afirma un esto y un aquello, un bien y un mal propios, pero esto también afirma un esto y un aquello, un bien y un mal propios. Cuando esto y aquello, el bien y el mal, ya no se oponen como contrarios, eso se llama el eje del Tao. Lo que Zhuangzi hace aquí es disolver la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, lo que puede parecer, a primera vista, una especie de nihilismo moral. Sin embargo, lo que se esconde aquí es una afirmación profundamente significativa sobre la naturaleza del Tao y de la realidad en general. Para él, el Tao es uno, y al mismo tiempo es la esencia de todo lo que existe. En cierto sentido, todo es el Tao, por lo tanto, todo es uno. Este es uno de los temas principales del texto, la idea de que todo es uno.
Toda la multiplicidad, o la aparente multiplicidad, del mundo, surge de asociaciones falsas. Cuando dos personas discuten, por ejemplo, Confucio y Mozi, cada una cree tener la razón y considera que la otra está equivocada. Pero, para Zhuangzi, ninguno tiene razón y ambos la tienen al mismo tiempo. En realidad, ni siquiera existen como individuos separados, sino como distintas expresiones del único Tao. Por lo tanto, cuando la diferencia entre yo y tú, o entre esto y aquello, desaparece, ya no hay lugar para lo correcto o lo incorrecto. Lo único que queda es el Tao, que se expresa en diferentes tonos y melodías. Esta idea de la unidad subyacente del Tao, y, por tanto, del mundo, se expresa de forma muy bella en una de las secciones iniciales del libro. Allí, el Tao se describe como el viento que sopla de un lado a otro. Cuando este viento pasa a través de diferentes aberturas, de distintos tamaños y formas, produce diversos sonidos. La forma y el tamaño de las aberturas determinan el sonido del viento, y estos sonidos pueden entenderse como las 10.000 cosas que existen en el universo, es decir, tú, yo, y todo lo demás. Es el vacío de las aberturas lo que las distingue y produce el sonido, pero, al mismo tiempo, todo es en realidad el viento mismo que se expresa en distintas melodías. Una brisa ligera produce una armonía suave, mientras que un vendaval poderoso genera una armonía vasta y grandiosa, y cuando el viento cesa, todas las aberturas regresan a su vacío silencioso. Pero esto es solo la punta del iceberg de lo que Zhuangzi tiene para ofrecernos. El texto contiene numerosas historias, a menudo muy humorísticas, que expresan las ideas fundamentales de su pensamiento filosófico. Nos aconseja vivir de acuerdo con el Tao, lo que implica no aferrarnos a las cosas del mundo, desprendernos de nuestro propio yo, de nuestro ego, y de los acontecimientos que nos suceden. Esto también significa no aferrarse siquiera al conocimiento, ya que todo conocimiento se basa en el lenguaje y en conceptos, y el lenguaje nunca puede expresar la realidad tal como es. Hay muchas secciones en las que la idea de apego y desapego se explora a través de diversas historias. En una sección, por ejemplo, de los capítulos externos, se cuenta cómo la esposa de Zhuangzi murió y su amigo, nuevamente Wisi, fue a visitarlo para darle el pésame. Pero, al acercarse, lo encuentra sentado, aparentemente muy feliz, golpeando un tambor. Wisi se sorprende y dice: «Viviste con ella, crió a tus hijos y envejeció contigo. Bastaría con no llorar su muerte, pero golpear un tambor y cantar, ¿acaso no es eso ir demasiado lejos?». Entonces Zhuangzi responde: «Te equivocas. Cuando murió por primera vez, crees que no me afligí como cualquier otra persona. Pero miré hacia su origen, al tiempo previo a su nacimiento, no solo previo a su nacimiento, sino anterior a la formación de su cuerpo, no solo anterior a la formación de su cuerpo, sino incluso anterior a la existencia de su espíritu. En medio de esa mezcla de maravilla y misterio, ocurrió un cambio y tuvo un espíritu, otro cambio y tuvo un cuerpo, otro cambio y nació. Ahora lo que ha ocurrido es otro cambio, y ha muerto. Es como la sucesión de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Ahora ella descansa tranquilamente en una vasta habitación. Si yo la siguiera llorando y lamentándome, demostraría que no entiendo nada del destino. Por eso me detuve. La vida y la muerte son una parte natural de la existencia, son el camino del Tao. La muerte no es el final de nada, así como el nacimiento no es el comienzo. Todo es simplemente parte del cambio y la transformación constantes que tienen lugar en el universo. Esto es, por supuesto, similar a la idea budista de la impermanencia, y sería insensato aferrarnos a cosas que cambian continuamente y que son, por naturaleza, transitorias. Un sentimiento similar se expresa respecto a la propia muerte de Zhuangzi en otra sección, y citaré el pasaje completo. Zhuangzi estaba muriendo, y sus discípulos querían darle un funeral lujoso. Zhuangzi les dijo: «Tendré al cielo y la tierra como mi ataúd y tumba, al sol y la luna como mis discos de jade, a las estrellas y constelaciones como mis adornos, y a todos los seres como mis ofrendas funerarias y portadores. Todo lo necesario para mi funeral ya está preparado, por lo tanto, ¿qué más podría añadirse?». Pero ellos respondieron: «Tememos que los cuervos y buitres devoren a nuestro maestro». Zhuangzi dijo: «Sobre la tierra me comerán los cuervos y buitres, bajo tierra, las hormigas y los grillos. Ahora quieres quitarles a unos para dárselo a otros, ¿por qué tal preferencia?».
Este es, de hecho, un tema recurrente en el libro: desprendernos del mundo y de nuestro yo limitado, y ver la realidad desde una perspectiva más amplia. En el gran esquema de las cosas, la muerte de la esposa de Swansea es solo una transformación más, un cambio dentro del flujo continuo del devenir, del despliegue del Tao y su movimiento. Es simplemente otra expresión del Tao, siguiendo su curso natural. Pero también hay que notar que Swansea dice que, al principio, sí lloró como cualquier persona. En otras palabras, no está negando la legitimidad de las emociones humanas, su postura es más matizada. Esto implica que defiende una vida sencilla, libre de ataduras con cosas como el poder o el prestigio intelectual, y basada en la espontaneidad, fluir como el agua o cabalgar el viento del Tao. En otra historia famosa y humorística, Swansea habla de un hombre que se encuentra con un árbol grande y feo. Observa que sus ramas están torcidas, su tronco deformado, es un árbol que no sirve para construir nada, ni ataúdes, ni mesas, ni objeto alguno. Por eso, el hombre lo considera inútil. Pero la historia da un giro cuando se afirma que es precisamente por ser feo e inútil que el árbol ha sobrevivido tanto tiempo. Los árboles, buenos, rectos y hermosos, han sido talados para ser utilizados, pero este árbol, al ser inútil, nadie lo ha cortado, y por eso ha vivido más que los demás. Tal como escribe Swansea, este es el problema de tener valor. En las ceremonias de sacrificio, las vacas con manchas blancas, los cerdos con hocicos torcidos y los humanos con enfermedades son considerados indignos de ser ofrecidos al dios del río. Todos los chamanes lo saben, y por eso los consideran desafortunados. Pero es precisamente por eso que el hombre espiritual los considera muy afortunados. Estas citas son humorísticas, pero su enseñanza se aplica también a los seres humanos. Para Swansea, es mejor ser inútil, no buscar destacar por belleza, virtud o conocimiento, porque son precisamente esas cualidades las que hacen que las personas sean utilizadas y se pierdan en la confusión. Es al no intentar ser virtuoso que se alcanza la verdadera virtud, es a través de la inutilidad que uno se vuelve verdaderamente útil. Una vez más, Swansea nos invita a ir más allá del mundo ilusorio de las apariencias, de la multiplicidad, del estatus y la fama. Los eruditos que intentan descubrir la verdad terminan perdiéndose en el ego de su propio lenguaje. Al tratar de atrapar la verdad con palabras, se alejan cada vez más de ella. Por eso utiliza tantas paradojas, historias humorísticas y parábolas, para mostrar lo inútil que es intentar expresar la realidad de esa manera. Todo es, en el fondo, uno, y todo está en constante cambio según el flujo del Tao. El verdadero sabio vive y actúa de acuerdo con ello. Swansea es un pensador notoriamente difícil de definir. No se sabe si es un místico, un filósofo, un escéptico, un nihilista, un relativista, un teísta o un agnóstico. Probablemente debamos entender todas estas interpretaciones como un esfuerzo deliberado del autor. Quiere desmantelar nuestra idea común de conocimiento y de lo que creemos saber. Utiliza el lenguaje, de una manera peculiar, para ir más allá del propio lenguaje. Al final, el Swansea, desde su composición, se ha convertido en una obra inmensamente importante e influyente en la historia de la filosofía y la religión chinas. Existe un vasto océano de comentaristas, desde pensadores neoconfucianos hasta taoístas posteriores y muchos budistas zen, que han encontrado en este texto una fuente de inspiración. El Swansea, junto con el Dao de Jing y el Liezhu, constituye uno de los pilares fundamentales del taoísmo, y por ello, son algunas de las obras más importantes en la historia intelectual del mundo. Cualquiera interesado en el taoísmo, en la filosofía o religión china, o en la historia intelectual en general, no debería pasar por alto este libro. Las palabras de este sabio loco resuenan a través de los milenios y siguen teniendo eco actualmente, y eso en sí mismo es testimonio de la profundidad del texto que escribió. Tal como aprendemos de Swansea, fluye con lo que sucede y deja que tu mente sea libre, sostente en el centro aceptando lo que venga. Esa es la perfección.